Buenas tardes, hermanos. Pónganse de pie para cambiar de posición y que no nos vaya a vencer el sueño. Gracias, hermanos. Estírense bien. Bien, hermanos, muy bien. Ahora sí, acomodémonos para continuar con nuestra reflexión. Asiento, hermanos. Muchas gracias. En tiempos de Platón y más adelante, durante todo ese periodo clásico griego, los centros donde se educaba y la gente aprendía se llamaban gimnasios. Y le decía a los hermanos en el camino, hoy día del gimnasio quedan solamente levantar pesas, hacer ejercicios, mancuernas, ¿no? Pero el gimnasio de la antigüedad era un centro de educación integral, cuerpo y mente. Vamos a hacer un ejercicio de gimnasia intelectual, mental, el día de hoy. Miren, nuestro hermano ha expuesto estos cinco grandes doctrinas de la palabra de Dios que en el siglo XVI fueron puestas en tela de juicio. Una de ellas se denomina la expiación limitada. Pero quisiera preguntar, ¿alguien de ustedes entiende la palabra expiación? ¿Qué significa expiación? ¿Y qué significa limitada? ¿Es Dios un ser limitado? ¿Qué significa expiación en primer lugar? Primero, expiación. ¿Alguien? ¿Hermano? Fue algo que Dios ordenó a través de Moisés para que a través del sacrificio de un humano se cubriera el pecado del ser humano. Ajá, se cubriera el pecado del ser humano. Muy bien. Expiación entonces significaría cubrir el pecado. Sinónimo de redención. ¿Otra idea? Bueno, hermano Alonso, el concepto de expiación que he manejado yo es cubrir. Cubrir. Por lo menos en el Antiguo Testamento. Ajá. Cuando Dios con su pueblo se unía en aquella gran celebración, una vez al año, donde el sumo sacerdote presentaba el sacrificio y la sangre sobre el propiciatorio que cubría el pecado. Pero al venir Cristo, expiación toma un sentido de quitar. Quitar. Entonces hay que ver si hay algo de... Bien, gracias, hermano. Si hay una parte de redención. Ajá. Fueron el sacrificio perfecto. Ajá. Entonces, la redención sería un resultado de la... ¿Usted quería decir, hermano, algo? No, está la expiación. Ya, muy bien. A ver, miren. ¿Por qué quiero hacer este ejercicio mental, intelectual, en este caso de exégesis bíblica? Porque una preocupación del predicador tiene que ser la precisión con que se expone la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, divide. La palabra dividir viene del griego analusis, analizar, dividir algo en sus partes para conocerlo bien. Divide la palabra de Dios con precisión. Entonces necesitamos afinar bien lo que explicamos al pueblo de Dios. Ciertamente esta palabra está relacionada a la palabra cubrir, pero la palabra cubrir más bien es propiciar, ¿verdad? Voy a hacer esta explicación primero. Miren,
La pregunta que debe hacerse un cristiano y que se hacían los cristianos en ese tiempo de esos debates era la siguiente. En la cruz, el Señor Jesucristo murió, ¿verdad? Y una pregunta que uno se hace es, ¿y por qué murió Jesús? Claro, algunos dirían, bueno, pues le dieron su tremenda paliza, le metieron lanza, ¿cómo no va a morir? Pero la pregunta, ¿por qué murió Jesús? No tiene que ver con eso necesariamente. La pregunta es, ¿por qué razón de parte de Dios murió Jesús? Él era justo, no cometió ningún pecado. ¿Por qué tenía que Dios entregarlo a la muerte? Porque eso es lo que sucedió. Dios entregó a Jesús, su Hijo, a la muerte. El Testamento dice, no escatimó ni a su propio Hijo. El Padre lo entregó a la muerte a Jesucristo en la cruz. ¿Cuál es la razón que el Padre Celestial, Dios de amor y misericordia, hiciera eso con su Hijo? Muy bien, miren, ya estamos usando varios términos. Propiciar, expiar, apaciguar. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de utilizar estos términos en la forma sistemática y precisa. ¿Qué es lo que han hecho las grandes asambleas como el Sínodo o Asamblea de Dort para sistematizar con precisión lo que quiere enseñar la Biblia con los actos de Dios? ¿Verdad? Esa es la idea de estos sínodos. No es que dijeron unas palabras y quedaron ahí, que son aburridas, no. Lo que ellos quisieron es, los actos de Dios en la historia de la redención tienen que explicarse con precisión para que tengan el significado diseñado por Dios que lo tuvieran. ¿Quedamos? Muy bien. Entonces, en el Antiguo Testamento había una frase para explicar un acto de Dios. Y era lo que nosotros llamamos propiciación. La palabra propiciación viene del hebreo kafar. La palabra kafar significaba cubrir. No en el sentido de encubrir, sino en el sentido de, si esto es negro, yo lo cubría con una pintura blanca y se vería blanco. Cubrir. Kafar, cubrir. Esa palabra se traduce en el Nuevo Testamento como propiciar. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, Él viene a ser nuestra propiciación, ¿verdad? Nuestra propiciación. Entonces, la ira de Dios tenía que ser derramada sobre todos nosotros los pecadores. El acto de la muerte de Cristo en la cruz se interpone entre el Padre y el pecador, cubriendo al pecador y absorbiendo toda la ira de Dios. Propiciación. ¿Queda claro? Eso es lo que Cristo hizo. La propiciación es algo que Cristo hace hacia el Padre, hacia Dios. ¿Bien? Como resultado de eso que Él hace hacia el Padre, de interponerse entre nosotros para cubrirnos a nosotros y propiciar a Dios, un resultado es la expiación. Exacto. Entonces la expiación es algo que Cristo hace en nosotros. La propiciación la hace hacia el Padre y la expiación hacia nosotros. Como resultado de su muerte propiciatoria, hay expiación, limpieza de nuestro pecado. ¿Queda claro? Entonces la propiciación es hacia el Padre y la expiación es un resultado de esa propiciación hecho en nosotros. Muy bien. Y entonces resulta que presenta a su iglesia por el acto propiciador delante de Dios, por su sangre nos propicia, y entonces nos presenta delante de Dios como una iglesia sin mancha y sin arruga, pero en Cristo. ¿Queda claro eso? Esa es la idea de explicar
los actos redentores de Dios con precisión, para no andar con confusiones. La Biblia no está escrita para que nos confunda, sino para tener claridad de lo que Dios ha obrado o ha hecho. Y entonces, habiendo sido propiciados ante Dios, habiendo sido limpiados o expiados de nuestros pecados, ¿qué hace Dios frente a esos actos de Cristo? Nos declara justos. Creyendo en Jesucristo, creer en Cristo significa creer que Él ha propiciado al Padre en nuestro lugar. Su muerte es propiciatoria y es también sustitutoria, porque en lugar de que yo muera ahí, Él murió por mí, en mi lugar. Sustitutoria. La muerte de Cristo entonces es propiciatoria, es sustitutoria y es expiatoria. Eso resulta en el creyente. Bien, entonces lo que se debatió en esa asamblea de Dort era la siguiente pregunta: como Cristo en la cruz hizo propiciación, hizo expiación y el Padre declaró justicia, se preguntaban, esa expiación por la cual murió Cristo, ¿fue para todos y cada uno de los seres humanos o solamente por los escogidos? Esa es la pregunta que se debatió y se sigue debatiendo el día de hoy. Entonces, habían dos posibles respuestas. La primera respuesta es, por supuesto, la expiación que Cristo logró para su pueblo en la cruz es para todo el mundo, sin excepción. Y la segunda respuesta, la otra respuesta opuesta es, en la cruz, Cristo hizo expiación solamente por su pueblo escogido. Y a eso se le llama expiación limitada. Y a lo otro se le llama expiación general, universal, para todos. Y ahí se dividen los campos en el pueblo cristiano, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a preguntarle a la Biblia y voy a hacer lo siguiente. Miren, hay pasajes en la Biblia que parecieran enseñar que la expiación tiene una extensión universal para todos y cada uno de los seres humanos. Entonces, en la Biblia encontramos expresiones griegas tales como paz, panta, pantón, es decir, todos, cada uno, totalidad. Pareciera que estas frases dan a entender que Cristo ha hecho expiación por los pecados de todos y cada uno de los seres humanos. Sin embargo, estos pasajes deben ser interpretados exegéticamente en su debido contexto, a la luz de lo que enseña toda la Biblia acerca de la expiación. Prepárense para una exposición media aburrida, porque eso tiene que ver con hundir nuestra mente en la palabra de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Empecemos con Mateo, el Evangelio de Mateo 10:22. Dice así el Señor Jesucristo: y seréis aborrecidos de todos. El griego es panta. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Seréis aborrecidos de todos. Entonces, la primera pregunta que se hace el predicador es la siguiente: ese todos significa que todos, sin ninguna excepción, aborrecerán a los hijos de Dios. Para algunos
que no quieren estudiar la palabra es, bueno, todo significa todos, pues eso es lo que dice, ¿verdad? Todos es todos. En este pasaje Cristo afirma que todos los seres humanos, sin excepción, incluyendo a los que ya eran creyentes, odiarán a los apóstoles por causa de su nombre. ¿Será eso lo que dice Jesús? Tenemos que excluir por lo menos a los creyentes, ¿verdad? Podría darse el caso de que supongamos que aquí todos ustedes no serían todavía de Cristo y alguien les habla de Cristo. Podría ser que aborrecen al que predica Cristo, pero dentro de una hora se convierten 3, 6, 9, 12. Ya no podríamos decir todos, ¿verdad? Obviamente ese todos excluye a los 11 apóstoles. Esto es importante, esta es la gimnasia bíblica. O sea, entender la Biblia en su contexto. Entonces, todos os aborrecerán excluye a los apóstoles, ¿verdad? Entonces ese todos no son todos y cada uno de los seres humanos. Es un lenguaje global, significa que habrá multitudes que aborrecerán a los apóstoles, y las hubo. Lo que está afirmando entonces aquí es que serán odiados por aquellos que no son creyentes. Y la idea es, habrá gente de toda condición social y económica y religiosa que os odiarán. Esa es la idea. Y así tenemos que entender el pasaje. Segundo pasaje, Hechos 26:4. Dice el texto así: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, está testificando Pablo aquí, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pero este término todos está bien cercado, bien calificado. Se refiere a Jerusalén. Y seguramente en Jerusalén, que era grande, no todos conocieron a Pablo. Y sabemos eso porque hay varios escritores del tiempo de Pablo que no dan cuenta que conocían a Pablo. Entonces, otra vez, todos, sin duda el contexto indica que Pablo se refiere aquí a todos los judíos que eran líderes religiosos de su tiempo. Es decir, los que habían estudiado con Gamaliel, los cuales habían sido formados junto con Pablo. Ese todos no abarca la totalidad de la población de Jerusalén. Tercer pasaje, 2 Corintios 15:27. Porque todas las cosas, y aquí el Señor mismo, por su Espíritu, nos enseña cómo hacer interpretación bíblica, cómo hacer exégesis. Nos dice así: porque todas las cosas, 1 Corintios 15:27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ya nos va dando la pauta, cómo hay que interpretar eso de todos y todas, ¿verdad? 1 Corintios 15:27. Estoy poniendo las bases para aprender a interpretar este término todos, todo el mundo, todas las naciones, toda la gente, ¿verdad? Entonces 1 Corintios 15:27 es la base bíblica de cómo se tiene que interpretar esto. Dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. La palabra griega ahí es panta, todo abarca la totalidad, pero Pablo cuidadosamente añade la explicación exegética. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. En términos más extensos diríamos todas las cosas excepto Dios mismo, ¿verdad? Entonces Pablo dice: no se van a equivocar, entiendan bien
el lenguaje panta, o todas las cosas. El apóstol empieza diciendo que todas, panta, las cosas en el universo han sido sujetadas bajo los pies de Cristo. La palabra griega panta aquí debe traducirse al español como la palabra todo. Todo ha sido sujetado a Cristo, pero excepto Dios mismo. Cuando el apóstol toma esta cita del Salmo 8:6, todo lo pusiste debajo de sus pies, no quería decir que este todo debe entenderse como una referencia a todo sin excepción, ¿verdad? No es todo sin excepción, todo menos algo. Esa es la idea. Otro ejemplo, Joel 2:28. Ese pasaje de Joel 2:28 está citado en Hechos 2:17. Veamos. Joel 2:28, después dice el texto, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Noten el término totalizador, toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Este texto ha servido para hacer tantas cosas que ustedes saben mejor que yo. Pero veamos el texto. El profeta Joel, hablando por inspiración del Espíritu Santo, profetizó que llegará un día cuando Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Pasan sarca en el griego. ¿Qué significa toda carne? Según la interpretación del apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, el cumplimiento de esa promesa de Joel de que será derramado el Espíritu sobre toda carne, esa promesa se estaba cumpliendo en el mismo día del Pentecostés. En este día del Pentecostés, cuando está hablando aquí el apóstol Pedro, el Espíritu de Dios fue derramado sobre toda carne, en cumplimiento de la promesa de Joel. Y Pedro dice, lo que veis hoy día aquí no es que estamos borrachos, es las 9 de la mañana, ¿cómo pueden pensar que estamos borrachos? Esto es el cumplimiento de la profecía de Joel delante de sus propios ojos. Entonces la expresión toda carne no se refería a todos y cada uno de los seres humanos o a todos y cada uno de aquellos seres que tienen carne, ¿verdad? Toda carne no puede significar seres humanos, lagartijas y toda clase de seres que tienen carne. No se refiere así, ¿verdad? Obviamente tenemos que interpretar eso. Entonces, no se refiere ni siquiera a todos los seres humanos de toda la tierra, universalmente y sin excepción. ¿Sobre quiénes fue derramado el Espíritu de Dios en el Pentecostés? ¿Cuántos discípulos habían ahí presentes? 120, ¿verdad? Estos 120 eran todos cortaditos con la misma navajita, eran todos muchachos de 18 años. No, había de todo. Ahí también estaba la mamá de Jesús. Habían mayores, menores, de diferentes clases sociales. El contexto tiene que entenderse. Entonces, toda carne se refiere a los 120 discípulos, por lo menos, que eran de toda clase de personas. Entonces, todo aquí se refiere a los 120 discípulos, donde habían apóstoles y otros hermanos, hombres y mujeres, que eran discípulos de Cristo. Toda carne no significa la totalidad de seres humanos, sin excepción. Entonces, el derramamiento del Espíritu fue un hecho que sucedió sobre toda carne. Significa sobre todos los discípulos de Cristo, varones, mujeres, ancianos, jóvenes y señoritas. Se refiere a este grupo específico de los 120, donde habían varias clases de personas. Una exégesis contextual sana nos lleva a la conclusión de que este texto nos enseña que el derramamiento del Espíritu Santo fue de extensión
no universal, sino particular, específica sobre esos 120. Ahí no habían incas, ¿no? Y no habían pre-incas o tribus de Centroamérica ahí presentes, ¿verdad? No era sobre toda carne en el sentido común de la expresión. Bien, esta es la forma como se llevaba esos debates sobre esas doctrinas. Porque es muy fácil decir, bueno, yo creo, yo pienso, estamos libres de pensar lo que querramos. Pero el creyente tiene la mente cautiva ¿por quién? Por Cristo, por Dios. Los creyentes tenemos que pensar como aquellos que tienen la mente ¿de quién? Vosotros tenéis la mente de, claramente, de Cristo, ¿verdad? Muy bien, vayamos a 1 Timoteo 6:10. Dice así: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, y va a explicar, la Biblia no deja las cosas sueltas, el cual, se refiere al dinero, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Obviamente ningún intérprete sensato, informado bíblicamente, podría afirmar que el amor al dinero es la raíz de todo mal posible, que el amor al dinero es el origen del cáncer, el origen de la depresión, el origen de la leucemia, el origen de la indigestión y de cualquier otro tipo de mal, ¿verdad? Esa no es la intención del texto. El pecado de Satanás no fue amor al dinero. Ni cada pecado que comete el ser humano es por amor al dinero. Pablo está refiriéndose a varias clases de males en general, no técnicamente a la totalidad de todos los males que han existido y que llegarán a existir en el futuro. Todos los males en este contexto se debe entender como varias clases de males. Codicia, avaricia, etcétera, los podemos nombrar. Ahora tenemos la base para entender el término todos, todas, todo. Vayamos entonces con esta base hermenéutica y exegética, con este fundamento de cómo interpretar, dado por la Escritura, vayamos a los términos que se refieren todo el mundo, todos los seres humanos, cuando habla de la redención y de la expiación particularmente. Juan 12:32. Si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cuando Cristo haya resucitado, dice él mismo, atraeré a todos a mí mismo. ¿A quién excluye en primer lugar ahí? A él, muy bien. ¿A quién más? ¿Habían ya demonios en ese tiempo? No. Muchísimos, ¿verdad? Legión nomás tenía como, ¿cuántos? Miles, ¿no? Una legión estaba formada de 1000 soldados. 12 legiones, 12.000. Una legión, 1000. Claramente excluye a Satanás y todos sus demonios, ¿verdad? Ellos no van a ser atraídos a Cristo, jamás. Entonces, otra vez, tenemos que razonar bíblicamente. El término voy a traer a todos, claramente excluye, en primer lugar, esta interpretación que algunos dicen que todo significa todos los seres humanos, tiene sus exclusiones. Y vamos a pensar lo siguiente. Cuando uno lee Mateo 25, 31 al 46, este pasaje del juicio final, enseña con toda claridad que en el juicio final no todos los seres humanos irán al cielo, sino que unos irán al cielo, serán salvos, y otros irán
al infierno los que no son salvos. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? A unos apartará a la izquierda y a los otros a la derecha. A la derecha dirá, venid a mí, benditos de mi Padre. Y serán una multitud grande que ningún hombre podía enumerar, dice la palabra, ¿verdad? Pero también hay infierno donde irán muchísima cantidad de gente, los no salvos, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, racional, aún sin creer en Cristo, uno diría, oiga, pero ¿cómo va a ir gente al infierno? El hecho es que ese infierno hay y que ahí irán multitudes. No es un asunto de que yo quiera o no, yo no estoy en control de eso. El soberano de Dios está en control de eso, ¿verdad? Pero es una realidad. Por lo tanto, el todos no puede incluir a todos y cada uno de los seres humanos en la expiación. Porque si al final de la historia humana, como promete la Biblia, habrá un infierno también con multitudes adentro, y si decimos que Cristo ha expiado a todos, entonces nos habríamos sufrido el engaño más grande de la historia, ¿verdad? Ahora, eso no nos tiene que alegrar. Ningún predicador podría alegrarse de esa realidad, ¿verdad? Más bien esa realidad a uno lo pone con los pelos de punta y queremos evangelizar mucho más, porque Dios tiene pueblo grande en todo lugar. Pero no nos hagamos ilusiones. En la predicación descansamos en Dios, de principio a fin, ¿verdad? Juan 5:28. Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En este pasaje Jesús mismo enseña nuevamente que no todos los seres humanos resucitarán para vida eterna, sino solamente los que hicieron lo bueno. Y eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4, Pablo lo explica más ampliamente todavía, ¿verdad? Todos resucitaremos, pero unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Los que van a la muerte eterna no han sido expiados por Cristo, porque Cristo no expió a todos y cada uno de los seres humanos en la cruz. Si no, sería una inmensa contradicción. Ese era el problema de esos hermanos arminianos en el tiempo de Dort, y lo es también en el día de hoy. No han logrado humillar su pequeña mente ante la inmensa sabiduría soberana e infinita de Dios. Y claro que cuesta eso, ¿verdad? El Espíritu Santo nos puede doblegar para llegar a tener esa humildad. Si uno confía en su propio intelecto y mente y capacidades intelectuales, uno podría llegar a la arrogancia de pensar, claro que Cristo ha muerto por todos y cada uno de los seres humanos, pero la Biblia no nos cuenta esa historia, ¿verdad? O sea, tengamos cuidado los predicadores. Si no, estaremos como el Papa. El Papa pensaba que las indulgencias sacaban a la gente del purgatorio. Tan pronto como sonaba la plata en el hebreo, ¡prum!, las almas volaban del purgatorio, ¿verdad? Pero eso era una mentira. No era así. Dice, además, Juan 6:70, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y Juan 1:12 dice,
cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Esto es Juan 17. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Si nos resistiríamos a creer que el infierno no va a tener casi a nadie, por lo menos tenemos que creer lo que dice Jesús, que Judas se perdió. ¿Verdad? Ya con el escogimiento de 12 y uno menos, Cristo ya nos está golpeando nuestra pequeña mente. Y entonces lo aclara Jesús. Estos pasajes nos muestran que Jesús mismo estaba consciente que no todos los que Él llamó como sus apóstoles lo eran de verdad. Había una excepción: Judas no era un verdadero apóstol, pues no llegó a ser salvo. Y no nos alegramos de eso. Lejos esté de nosotros de alegrarnos de eso, ¿verdad? No podemos alegrarnos de eso, pero esa es la realidad. Jesús hizo esta declaración inmediatamente después que unos hombres griegos querían verle. Por lo cual, con la declaración, dijo: yo a todos atraeré. Jesús quería decir que con su muerte atraería hacia Él a las personas de todas las nacionalidades y no solamente a los judíos. Luego Jesucristo resucitado envió a los apóstoles a predicar el evangelio a todas las naciones. Y en tiempos de Pablo interpretó que el evangelio ya se había predicado en todo el mundo. Lo dicen Colosenses. Encomienda a los colosenses por su fe en el capítulo 1, y luego lo dice: vosotros habéis oído el evangelio, el cual ha sido predicado en todo el orbe bajo el cielo. Ese todos es un todos pactual, representativo. Al haberse predicado en las principales ciudades del mundo conocido de ese tiempo, se puede incluir a todo el mundo. Pero no significa cada uno de los pequeños caseríos y barrios y pueblos y municipalidades y provincias y estados, etcétera. No se refería a eso todavía, ¿verdad? O sea, la palabra todos, todas, no significa todos sin exclusión de nada. Es muy importante entender eso. Esa fue la falla interpretativa de nuestros hermanos arminianos del siglo XVI. Y lo siento mucho que todavía hay hermanos que siguen en ese error interpretativo de la palabra de Dios. Por eso estamos aquí ahora, para aclarar ciertas cosas entre nosotros los que queremos creer correctamente su palabra. Romanos 3:21 dice: ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Romanos 3, versículo 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos. Y añade: los que creen en Él. Ese todo ya excluye a los que no creen. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Aquí aparece el término poner como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, comienza diciendo todos, pero aclara los que creen en Él. ¿Y quiénes son los que creen en Él? Los que son de la fe de Jesús. Es igual que Juan 1:12. Dice: porque a todos los que creyeron les dio la potestad
de ser hechos hijos de Dios, es decir, a todos aquellos que le recibieron, ¿verdad? Entonces siempre la palabra de Dios está aclarando en el texto qué significa ese todos o todas o todo. Aquí hay un trabajo exegético, gramatical que quería hacer, pero lo voy a obviar porque necesitaríamos mirarlo ahí. Pero la esencia es la siguiente. Miren, creo que lo que hay que hacer antes de hacer declaraciones doctrinales en la predicación, que generalmente hacemos a veces los predicadores nos emocionamos demasiado. Leemos un texto y le ponemos declaraciones de nuestra propia cosecha, y cuando después nos damos cuenta y examinamos el texto no decía lo que nosotros le hacemos decir al texto. Eso pasa constantemente. Y mientras menos nos preparemos para predicar esos textos, más hierros cometeremos, y a veces no nos damos cuenta de eso. Vayamos a otros pasajes muy parecidos. Vamos ahora, examinemos Romanos 8, 28 y 39. Un hermano nuestro mencionó este pasaje. Vamos a leer extensamente ese texto. Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Y a veces nosotros decimos eso sin explicar. Hermanos, todas las cosas. ¿No? Y lo decimos 4 y 5 veces, y amén, y gloria a Dios, y salimos con la falsa idea de que todas las cosas, incluso así nos tenemos machetazos en los pies, todo va a ir bien, ¿no? Pero cuidado, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ahí viene la explicación, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó también. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos. Y luego dice, nosotros. No dice todos los seres humanos sin excepción. ¿Quiénes son el nosotros ahí? Los discípulos de Cristo, los creyentes. Está predicando a ellos. Ellos son los predestinados en ese momento. Hay mucho más adelante, pero en ese momento ellos son. Y dice el versículo 32, entonces, lo entregó por todos nosotros. En el contexto, esta frase se refiere a todos los descritos en el versículo 28, 30, 33 y 34, a todos los predestinados de ese momento, que eran Pablo y los demás discípulos de Cristo en Éfeso, en Colosas y en todos los lugares. Entonces, ellos son los que nunca se separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No debemos interpretar la frase todos nosotros como si fuese una referencia a todos nosotros los seres humanos, sin excepción. Cuidado, veamos bien el texto, leámoslo tranquilo, despacio, pidiendo que Dios nos ilumine por su Espíritu. No nos apuremos, no nos desenfrenemos en el lenguaje, ¿verdad? Vayamos ahora a Romanos 11, 30 al 32. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia, para que por la misericordia concedida a vosotros, estoy leyendo Romanos 11, 30 al 32, ellos también alcancen misericordia. Versículo 32 de Romanos 11, que Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. El hermano mirando dice, ay, pastor, a ver, trabaje con ese texto. Ahí está clarito, nos dice, ¿no? Misericordia de todos. Pero en la segunda parte del versículo 32 se usa la frase
para tener misericordia de todos. Como la primera parte del versículo dice, Dios sujetó a todos en desobediencia, significaría esto que la misericordia salvadora de Dios alcanzará a todos los seres humanos sin excepción. Pablo diría, de ninguna manera. Sin embargo, debemos darnos cuenta de dos cosas. Primero, que la interpretación de nuestros hermanos arminianos contradice su propia teología, que afirma que existe el libre albedrío. Así afirman los hermanos arminianos, que aún el día de hoy todavía el ser humano tiene libre albedrío, ¿verdad? Si dicen que le queda algo de bueno, entonces el ser humano hoy día también puede decidir hacer lo malo o hacer lo bueno igualmente. Sabemos que eso no es cierto, no se puede sostener, pero así creen. Mientras que este pasaje enseña que Dios sujetó a todos en desobediencia. Si ese todo significa todos sin excepción, todos han sido sujetados a desobediencia, por lo tanto nadie tiene libre albedrío. Eso eliminaría el libre albedrío, ¿verdad? Pero ellos pasan por alto esta enseñanza porque su interés está en la universalidad de la salvación. Segundo, en el contexto de este pasaje de Romanos 11:32, todo el capítulo, en todo este capítulo de Romanos 11, la palabra todos se refiere a todos los elegidos, tanto judíos como gentiles. En efecto, en el versículo 30 se habla de los gentiles creyentes, y en el versículo 31 se aclara que la misericordia de Dios concedida a vosotros significa a vosotros los gentiles y no solamente a judíos. Si la misericordia fuese concedida solo a los judíos, Dios no tendría misericordia de todos los seres humanos de los demás países del mundo. La palabra todos entonces aquí está circunscrita, significa todos como incluyendo a judíos y gentiles, es decir, todas las nacionalidades y no todos los seres humanos sin excepción. Uno tiene que leer el capítulo 9, 10 y 11 juntos para darse cuenta de eso. No es una buena técnica escoger un versículo, una partecita del versículo para armar un sermón. Tendríamos que tener en cuenta el contexto total, por lo menos, de ese pasaje. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Si se cansan, me avisan para parar. ¿Ok? Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Entonces, y luego dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió. Otra vez el hermano me dice, a ver, pastor, ¿qué hace con ese texto? Ahí está, clarito, por todos murió Cristo. Pero ese todos está claramente definido en la segunda parte del versículo 5. Dice, todos aquellos, el versículo 15, todos aquellos o todo aquel que no vive para sí, sino para aquel que murió por ellos. Esos son los todos. Es un conjunto grande, pero bien definido. El conjunto, todo el conjunto de los que no viven para sí, sino para Cristo. Eso lo incluye a Pablo. Pablo dice claramente, para mí el vivir es Cristo. Y todos los que como él confiesan eso, ellos son los todos. No se refiere a todos y cada uno de los seres humanos sin excepción. Primera de Timoteo 2, 3 al 7. Primera de Timoteo 2, 3 al 7.
1 Timoteo 2, 3 al 7, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora sí me dice el hermano mío, pastor, ahora sí, aquí tiene que parar, ya no puede seguir más. Aquí dice, quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces el versículo 6 es tomado por nuestros hermanos arminianos para defender que la expiación vicaria de Cristo es universal, todos los hombres, por todos los hombres. Parecería implicar que Cristo murió para rescatar a todos los seres humanos sin excepción. Sin embargo, debemos interpretar esta declaración a la luz del contexto en que ocurre este pasaje. Y no tenemos por qué tener miedo ni evadir estos pasajes. Yo he visto cómo a veces algunos hermanos reformados hacen una declaración de la expiación limitada y medio que se corren, como que no quieren debatir uno por uno estos pasajes, que es lo que debiéramos hacer en realidad. Porque si no tenemos miedo a la verdad, porque tenemos que huir de la verdad. ¿Cuál es el contexto entonces del pasaje? Estamos en 1 Timoteo 2, 3 al 7. El versículo 4, en ese versículo 4 de 1 Timoteo del capítulo 2, Pablo dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo no está afirmando que Dios ha decretado. Noten el lenguaje subjuntivo, Dios quiere. Yo quisiera, hermano, acompañarlo mañana al Perú. Yo ya sé que no va a poder. Cuando ya dice yo quisiera, ya sé que ese subjuntivo condicional significa que el hermano no puede. Y tengo que decir, bueno, hermano, lo siento, algún día quizás podrá, ¿verdad? Porque cuando dice yo quisiera, significa yo quisiera ir, pero no puedo, tiene que agregar. Si va a usar la gramática bien, ¿verdad? Entonces, el texto nos dice que Dios ha decretado eternamente que todos los seres humanos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Aunque un deseo no es igual que un decreto, lo que Dios desea ciertamente sucederá. Por lo cual, si Dios desearía que todos los seres humanos, en efecto y sin excepción, se salven, Él lo hubiese decretado así. ¿Verdad? Pero la Biblia no dice que Dios ha decretado la salvación de todos los seres humanos sin excepción. Por eso Cristo mismo declara que no todos los hombres van a ser salvos, sino solamente aquellos que creen en Él. Pablo mismo enseña que antes de la fundación del mundo, Dios ha escogido en Cristo a quienes habían de ser salvos. Y Pablo repite esta frase, habían de ser salvos, en varios pasajes del Nuevo Testamento. Entonces, deberíamos entender este pasaje de Timoteo, que Pablo enseña que Dios desea la salvación de seres humanos de todas las categorías, de toda clase y de toda tribu, nación y lengua, que es lo que en efecto sucede, según Apocalipsis. Y así sucederá. Ese todos entonces está referido en el contexto de la creación, de la parte humana de la creación, a seres humanos de toda clase, toda categoría, grandes, chicos, ricos, etcétera, como dice el Apocalipsis. Además, esta interpretación se aclara aún más si tenemos en cuenta la delimitación de por quiénes deben orar los creyentes según las instrucciones del versículo 1 de este pasaje. Pablo dice allí que se ore por todos los hombres, ¿verdad?
Pero ello no significa que debemos orar por todos los hombres sin excepción, porque Pablo está teniendo en cuenta otros pasajes de la Biblia, ¿verdad? No quiere contradecir al apóstol Juan, que dice que no debemos orar por aquellos de quienes sabemos que han cometido el pecado de muerte. 1 Juan 5:16. Pablo no quiere contradecir al resto de la Escritura con esa expresión, ¿verdad? Entonces, es claramente explicable que todos los hombres significa por todas clases, y luego él añade cuáles son esas clases: por los que están en inminencia, incluido al rey, y etcétera, ¿verdad? Y hay más casos, pero quisiera terminar con este caso. Hay como unos 10 casos más, pero los cansaría. Eso no es una clase de exégesis para el seminario, pero es un pequeño sabor de lo que se tiene que hacer en nuestros seminarios. Digamos que Tito 2, 11 al 14 es otro caso bien interesante sobre esto de todos. Tito 2, 11 al 14. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El debate sobre este texto está centrado en el significado del versículo 11 y específicamente sobre el significado de la frase para salvación a todos los hombres. La primera observación tiene que hacerse sobre lo siguiente: la sintaxis del texto, cómo está construido el texto. ¿Quiere decir Pablo que la gracia salvadora ha sido manifestada a todos los hombres? Gracia salvadora a todos los hombres, o quiere decir que la gracia se ha manifestado salvando a todos los hombres? Son dos cosas distintas, bíblica y teológicamente. Analizando el texto queda claro que Pablo quiere decir que la gracia se ha manifestado en la salvación de todos los hombres. Pero aquí se usa el sustantivo salvación. Y este sustantivo salvación precede a ese dativo que dice para todos los hombres. Pero como ya hemos mostrado en otros pasajes similares, la frase todos los hombres aquí significa la totalidad de los seres humanos sin excepción. La respuesta es no, toda clase de hombres. Y hombres significa hombres incluidas mujeres. Bien, entonces, según el contexto de todo el capítulo 2 de Tito, Pablo estaba hablando de toda clase de personas: ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, mujeres adultas o presbíteras, esclavos, amos, toda clase de hombres en la sociedad. Por lo tanto, el contexto de este pasaje sugiere claramente que Pablo estaba hablando, en primer lugar, de hombres de toda clase y no de todos los seres humanos sin excepción. Mucho más todavía. Pablo habla de todos los hombres, es decir, hombres de toda clase. Luego habla de la comunidad de los redimidos, con las expresiones enseñándonos, todos, y luego enseñándonos, del versículo 12. Los redimidos del versículo 14. El versículo 14, ¿qué dice? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? La comunidad de creyentes. Entonces la expresión todos los hombres aquí tiene como universo teológico a la comunidad de los creyentes que eficazmente han sido redimidos por la muerte vicaria y expiatoria de Cristo Jesús. En conclusión, sobre algunos de los pasajes más complicados que los arminianos nos echan en el rostro, los reformados no negamos que estos pasajes hablan de que sí hay una dimensión universal de la salvación, pero es una universalidad distributiva.
todos los hombres en diferentes lugares, diferentes países, de diferentes clases. Es decir, que de la totalidad de hombres que existen en este mundo creado, Cristo ha hecho propiciación y expiación por toda clase de hombres, y estos forman el universo de la totalidad de los redimidos, pero no la totalidad de los seres humanos sin excepción. Hasta ahí nomás quisiera decir, para no cansarlos. Podría hablar 3 horas más sobre esto, pero no quisiera que salgan diciendo, ¡ay, qué dijo que no entendí! ¿No? Muchas gracias, Pastor Eddie, estimados pastores, muchas gracias. Luego viene un tiempo de preguntas y dejamos mejor, quizás tienen otras preguntas ustedes más complicadas sobre ese tema. Estamos aquí para ver si Dios nos permite tratar esas preguntas.